El cielo sobre Bel Air fue magullado, morado, nubes cosidas con relámpagos cuando nuestro taxi se detuvo en el sinuoso impulso de Reykjavik. Las colinas estaban empapadas en luz de tormenta, y el trueno se quejaba como un viejo dios despertando. Hércules Poirot se sentó a mi lado, inmaculado como siempre, a pesar de la lluvia que rayaba las ventanas. Su sombrero gris en ángulo perfecto, los ojos escaneando las puertas como si escondieran secretos. Habíamos venido a solicitud urgente de Aldous Greer, el famoso dramaturgo que una vez redefinió el escenario de Londres, y luego desapareció de él. Durante la última década, había vivido en esta gran finca solitaria, organizando artistas, actores y clientes bajo la apariencia de retiros, aunque la prensa lo llamaba exilio. La carta que nos trajo aquí llegó sin fanfarria, solo un sello de cera, y una sola línea inquietante. Creo que alguien tiene la intención de asesinarme, y me temo que puedo merecerlo. La puerta se abrió antes de llamar. El mayordomo, delgado, pálido con manos como huesos de pájaro, nos dio paso en silencio. Dentro la mansión era más mausoleo que hogar, tranquila, pesada con la luz de las velas, las paredes, llenas de viejos retratos, y nuevos arrepentimientos. Un ligero aroma de lavanda y papel húmedo, permanecía en el aire. Greer nos esperaba en la sala principal, sentado en una alta silla de terciopelo junto al fuego. Era más delgado de lo que recordaba de las fotografías, como un hombre desgastado por el peso de sus propias historias. Sus ojos se encontraron con Poirot con una claridad sorprendente. Gracias por venir, dijo. Su voz era baja, frágil, como si cada palabra costara algo. Sé cómo suena. Pero no lo estoy imaginando. Aquí hay algo mal, algo en las paredes, en la forma en que se hablan cuando no estoy en la habitación. Poirot permaneció en silencio, no interrumpió el desenredo. Ese era su camino. He reescrito mi testamento, continuó Greer. Ninguno de ellos sabe quién obtiene qué. Eso es deliberado, no por crueldad, aunque espero que lo llamen así, sino porque quería saber quiénes son realmente cuando se deslizan las máscaras. Le entregó a Poirot un sobre sellado. Si algo me pasa, abre esto. Solo entonces, desde el pasillo, resonaron pasos ligeros, deliberados. Apareció una mujer con un vestido de seda, su postura como esculpida. Era impactante, cada línea de su mandíbula, calculada, cada mirada, cargada de peso. Mi sobrina, dijo Greer, asintiendo hacia ella. Clara, ¿la recuerdas, Hastings? Era la chica que se negó a aplaudir mis obras. Fui honesta, respondió Clara con firmeza. Todavía lo soy. Poirot le ofreció una leve reverencia. Y la honestidad, mademoiselle, es la moneda más rara en una casa basada en la actuación. La boca de Clara se curvó. No fue una sonrisa. Las presentaciones que siguieron, se sintieron más como la introducción de sospechosos en una obra, que una reunión familiar. Sibyl Lane, actriz, cigarrillo encendido en la mano, ojos afilados que se movían sobre nosotros como si fuéramos accesorios en el escenario. Julian Bosch, exprotegido de Aldous, ahora sombra del hombre que una vez fue, dedos manchados de tinta, temperamento deshilachado. Emilia Hart, compositora de voz suave, ojos siempre en otro lugar como si escuchara una melodía que nadie más podía oír. Y Lord Rupert Sinclair, aristócrata vuelto recluso, cuya presencia se sentía como un obituario que aún no se había escrito. Cada uno ofreció bromas, cada uno observaba a los demás con una corriente subterránea de cálculo. Cuando la tormenta rugió, y la casa se selló con el trueno, Poirot se inclinó hacia mí. Mon ami, susurró. Esta no es una reunión de amigos, esta es la obertura, antes de que caiga el telón. Y en algún lugar en el fondo de esa casa, esperaba una verdad, tranquila, paciente, y letal.
La lluvia no se había detenido, solo se profundizó, convertida en un ritmo estable y tamboril sobre las ventanas altas. Mientras la noche se asentaba sobre Ravensall, la cena se sirvió precisamente a las 8. Una larga mesa de roble se estiraba bajo una lámpara de araña, con el color de la luna herida, candelabros de plata, porcelana fina y una baja disposición de orquídeas se presentaban como ofrendas. Antes de una reunión de fantasmas, Aldous Greer tomó la cabecera de la mesa, su silueta delineada por la chimenea detrás de él. Llevaba una bata de terciopelo oscuro, no del todo formal, no del todo informal, como un hombre que se preparaba para su propio elogio. A su lado se sentó Clara, impasible, vino intacto. Frente a ella Julian Bosch examinaba su comida como si lo hubiera insultado. Sybil Lane llegó última, ofreciendo una disculpa teatral y un rastro de perfume que casi ocultaba la tensión en la habitación. Emilia Hart ya estaba sentada, con las manos dobladas en su regazo, los ojos fijos en el vacío. Lord Rupert no dijo nada, sorbiendo su sopa con precisión aristocrática. Poirot se sentó a mi lado, los ojos moviéndose de un rostro al siguiente, sin mirar, solo notando. Era como un músico escuchando una orquesta, y contando los instrumentos que desafinaban. Extraño, ¿no?, dijo de repente Sybil, su voz rompiendo el aire como un vaso estrellado. Todos nosotros aquí de nuevo, como el tercer acto de una obra que se niega a terminar. O el comienzo de una nueva, murmuró Julian. Aldous esbozó una sonrisa apretada. No pretendamos que esta casa ha estado realmente en silencio. Los ojos de Clara se movieron hacia él. Nos invitaste aquí bajo la apariencia de un recuerdo, tío, pero sospecho que se trata más del control que de la nostalgia. Clara, dijo Aldous con calma, si quisiera control no habría dejado que ninguno de ustedes volviera por la puerta principal, y sin embargo aquí estamos, murmuró Rupert, partiendo el pan y sosteniendo cuchillos. La mesa se quedó en silencio por un momento. Solo el crepitar del fuego, y el murmullo de la tormenta detrás de las paredes. Sentí como si estuviéramos atrapados en un teatro sin audiencia, presentando un veredicto, que solo un hombre podía dar. Poirot se aclaró la garganta suavemente. Monsieur Greer, perdone la franqueza, pero, diría que sus invitados han venido por afecto, o por ambición. La sonrisa de Greer no alcanzó sus ojos. ¿Cuál es la diferencia, Monsieur Poirot? Al otro lado de la mesa Emilia habló por primera vez. No vine por el testamento si eso es lo que está insinuando. No, dijo Poirot suavemente. Nunca asumo motivos, solo observo sus sombras. Julian exhaló por la nariz. Él piensa que uno de nosotros quiere a Aldous muerto. Las palabras aterrizaron con fuerza. Nadie las negó. Creo, dijo Greer en voz baja, que alguien aquí aún no sabe cuán lejos está dispuesto a llegar, pero lo hará. Sybil se burló. Oh, por favor, esto es solo otra escena, ¿no? Otra actuación, un escritor organizando su propia tragedia. Quizás, respondió Aldous, pero incluso una actuación puede matar, si la audiencia la cree. Después de la cena los invitados se dispersaron en parejas o en soledad. Seguía Poirot por los pasillos. Nuestros pasos resonaban en mármol. La tormenta afuera se había convertido en un ser vivo. Arañaba las ventanas, golpeaba con furia el vidrio. ¿Le crees?, pregunté. ¿Crees que está realmente en peligro? Poirot se detuvo, colocando una mano sobre la barandilla como si escuchara a la casa respirar. Creo, dijo, que un hombre que conoce la muerte a menudo se vuelve muy honesto, pero lo más importante, se convierte en un espejo, y en esta casa Hastings, los espejos se están agrietando. Un destello de relámpagos iluminó un retrato en el pasillo. Aldous, pintado en su juventud, de pie al borde de un escenario. Abajo alguien había garabateado una línea a lápiz, casi invisible. El programa siempre termina, pero la deuda no.
La mañana no trajo calor, aunque la tormenta había pasado. El cielo seguía siendo un gris aburrido y melancólico. Ravenshead Estate se sentía más pesado a la luz del día, como si hubiese sido perturbado. El desayuno fue un asunto apagado. Las cucharas tintineaban suavemente contra la porcelana, y los saludos se ofrecieron en murmullos carentes de sinceridad. Todos parecían más desgastados que la noche anterior, pero una silla permanecía notablemente vacía. Aldous Greer no había bajado. El mayordomo, cuando se le preguntó, respondió con una formalidad rígida que enmascaraba la incomodidad. Monsieur está trabajando en su estudio, dijo evitando el contacto visual. Poirot no lo presionó, solo bebió su té y observó a cada invitado con la precisión tranquila de un hombre que contaba hilos invisibles. Clara se sentaba junto a la alta ventana, un cuaderno abierto en su regazo, la pluma inmóvil. Su mirada permanecía fija en el vidrio, como si esperara el regreso de la lluvia. Julian y Sibyl intercambiaban bromas a medias. Su sarcasmo apenas ocultaba la tensión. Al otro lado, Lord Rupert permanecía solo junto a la chimenea, contemplando las cenizas frías, como si intentara reavivar algo más que fuego. Después del desayuno, Poirot solicitó un recorrido por la casa. Me uní a él. Caminamos por largos pasillos donde guiones enmarcados colgaban como textos sagrados. Algunos estaban desvanecidos con el tiempo, otros, sospechosamente impecables. Poirot se detenía ante cada uno, examinando no los títulos, sino los patrones de polvo, como si las huellas digitales de la culpa aún pudieran persistir en el cristal. En el segundo piso, se detuvo ante una puerta pesada, madera oscura, sin placa, y a diferencia de las demás, cerrada. ¿Qué es esta habitación?, pregunté. Poirot pasó sus dedos enguantados a lo largo del marco. Su voz era baja. Una habitación que quiere ser olvidada. Antes de que pudiera decir algo más, una voz nos llamó desde atrás. Emilia Hart se acercaba, sin aliento, con una expresión nerviosa. Esa era la sala de ensayo, dijo. Aldous la cerró después de que Julian se fue. Ya nadie entra. Su voz vaciló ligeramente al mencionar a Julian. Poirot preguntó si él se había marchado con ira. No con ira, respondió Emilia, con decepción. Esperaba algo de Aldous, que nunca obtuvo. ¿Dinero?, sugirió Poirot. Emilia negó con la cabeza. Reconocimiento. A veces eso es más difícil de perdonar, cuando te lo niegan. Continuamos hasta el estudio de Aldous. La puerta estaba abierta. En el interior, la chimenea ardía en brasas, y el aire conservaba un débil rastro de ajenjo. En el escritorio había una alta pila de guiones anotados. Todo parecía en orden, hasta que Poirot dio un paso adelante y arrancó la hoja superior. Sus ojos se entrecerraron al leer una línea garabateada en los márgenes. Si el pasado no puede ser perdonado, entonces al menos que se conozca. No dijo nada. Solo sostuvo la página con delicadeza, como si acariciara una confesión sellada en tinta. Entonces se oyó un sonido. Un zumbido bajo, como la leve resonancia de un instrumento de cuerda, proveniente de algún lugar más allá de las paredes del estudio. La cabeza de Poirot se inclinó. Escuchaba con atención. ¿Música?, pregunté. No del todo, respondió. Alguien está practicando, pero no en la sala de música. Seguimos el sonido a través de corredores tenues y bajo un arco inclinado, bordeado de retratos. A medida que nos acercábamos a la sala de música, las vibraciones se debilitaban. La habitación parecía vacía, nadie en el piano. Ningún movimiento, pero la tapa del piano de cola temblaba ligeramente, como si acabara de ser cerrada. Poirot se acercó, lo abrió lentamente, y alcanzó debajo de las cuerdas. Allí, escondido en la curva oculta del marco,
Había un trozo de papel doblado, lo abrió y leyó en voz alta una sola línea. Y en el acto final, se sienta solo, sin saber si la cortina caerá o el cuchillo. Poirot no dijo nada más. Dobló la nota y la guardó en el bolsillo de su abrigo. Luego salió de la habitación con un propósito sereno, sus pasos resonando como un metrónomo en el salón de mármol. Hastings, dijo mientras volvíamos al corredor, el teatro está abierto. Pero lo que están representando aquí, no es ficción. La noche cayó con un escalofrío que la casa no podía sacudirse. Aunque las chimeneas ardían y las paredes brillaban con luz de lámpara. Algo frío se había filtrado en los cimientos de Ravenside. Poirot y yo permanecimos mayormente solos después del descubrimiento en el piano. Él pasó horas en la biblioteca, los ojos moviéndose entre el sobre sellado que Aldous le había entregado y el hogar vacío, como si esperara que algo emergiera de las cenizas. Justo antes de la cena Aldous reapareció, entró en el salón con su túnica oscura, la expresión hueca pero serena. No saludó a nadie, solo se sirvió una bebida y se acomodó en su silla favorita junto al fuego. Las llamas arrojaban sombras afiladas sobre su rostro, como si intentaran quemar su piel para alcanzar lo que yacía debajo. Me preguntaba, dijo en voz alta, sin preámbulos, si alguno de ustedes recuerda la noche en que Julian salió de esta casa. Nadie respondió al instante. Sibyl levantó la vista de su copa, los ojos entrecerrados. ¿Por qué mencionar eso ahora? Aldous bebió. Luego exhaló lentamente. Porque lo recuerdo todo, y ya no confío en mi memoria. Julian, sentado cerca de la pared lejana, soltó una risa seca, sin humor. Tú eres quien me exilió, Aldous. No actúes como si hubiera desaparecido. Elegiste el exilio. Lo corrigió Aldous. Elegiste llevar tu talento a otro lugar, porque pensaste que el mío se había secado. Elegí no ahogarme en tu sombra. Espetó Julian, pero de alguna manera incluso desde el otro lado del mundo. Seguía siguiendo, emocional. Emilia se estremeció, mirando de un hombre a otro, como una niña atrapada entre padres en guerra. Poirot permaneció en silencio junto al manto, observando el intercambio sin interrumpir, pero sus ojos no perdieron detalle. El temblor en la mano de Emilia, la tensión en la mandíbula de Clara, la forma en que Rupert se excusó silenciosamente y salió de la habitación. Grave pausado. Me estoy muriendo, dijo Aldous de repente. Toda conversación se detuvo, susurrado. Los labios de Sibyl se separaron, pero no surgió ningún sonido. Emilia dejó su vaso con los dedos temblorosos. Julian lo miró, con expresión ilegible. Solo Clara permanecía inmóvil. Lo he sabido durante meses, continuó Aldous. Y he elegido gastar mi acto final, entre los que formaron parte de mi primero. ¿Qué es esto?, preguntó Sibyl. ¿Algún tipo de final? Retorcido. Llámalo como quieras, respondió Aldous. Pero pensé que si el final debía llegar, debería escribirse entre aquellos que entendieron mis comienzos. Rupert regresó en ese momento, con el rostro pálido. La puerta del sótano estaba desbloqueada, anunció, evitando la mirada de Aldous. Alguien ha estado allá abajo. Interesado. El interés de Poirot parpadeó. ¿Y qué hay en el sótano, monsieur? Aldous sonrió débilmente. Imagino que solo los fantasmas. Y tal vez, algunos accesorios viejos de las obras, que nadie recuerda. Más tarde esa noche, cuando la casa ya se había sumido en silencio, Poirot solicitó que lo acompañara a la bodega y, cauteloso, hacía más frío de lo que esperaba. Muros de piedra espesa, linternas viejas que parpadeaban con la más mínima respiración. El polvo lo cubría todo, desde baúles hasta muebles en descomposición, y en la esquina más lejana,
Una luz de escenario roto con su marco de metal oxidado. Poirot examinó todo sin tocar. Se arrastró por el piso, luego hasta las vigas del techo. Suave, intrigado. Hay un olor aquí, Hastings, murmuró. De mojo. Y secreto. Encontramos un baúl etiquetado como primeros borradores. Dentro había docenas de guiones escritos a mano. Algunos incompletos, otros marcados con tinta roja y frustración. Uno en particular captó la atención de Poirot. Se titulaba Cenizas del actor. En la parte inferior de la última página, una nota en la letra de Aldous. Cuando tomas todo de un hombre, deja de vivir, pero cuando tomas su nombre, deja de existir. Poirot cerró el guión con sumo cuidado, con firmeza. No estamos investigando un asesinato, Hastings dijo en voz baja. Estamos investigando un robo, de identidad, de dignidad, de legado. Y alguien aquí ha comenzado a recuperarlo. Pausa, una pieza, a la vez. La tormenta regresó por la mañana, no con truenos sino con una lluvia constante y empapada, que lloraba contra las ventanas y oscurecía los pasillos más de lo habitual. El desayuno apenas se tocó, los invitados hablaban en voz baja, sus ojos rara vez se cruzaban. Algo había cambiado desde la noche anterior, el anuncio de la enfermedad de Aldous, la visita al sótano, el silencio que siguió, todo había dejado una marca. Poirot se sentó con su té intacto, mirando al fuego como si pudiera obtener respuestas. Me había acostumbrado a esa quietud en él, ese afilado pensamiento silencioso que siempre precedía a la claridad. Finalmente se puso de pie, sin decir una palabra, y me indicó que lo siguiera. No nos llevó al estudio ni al comedor, sino al antiguo salón de teatro, una habitación de techo alto, cargada de polvo, que alguna vez fue usada para lecturas y ensayos. Ahora, estaba inactiva. El escenario permanecía intacto, sus cortinas de terciopelo apretadas, las tablas del piso deformadas por el tiempo, el olor a barniz viejo y a aplausos olvidados, aún flotaba en el aire. Poirot rodeó el escenario lentamente. ¿Lo sientes, Hastings?, preguntó suavemente. Esta habitación recuerda. Los ecos de lo que se dijo aquí, permanecen más tiempo que las voces. Golpeó una de las tablas con su bastón. Alerta, un sonido hueco respondió. Algo está oculto. Abrimos la tabla con cuidado. Debajo había un pequeño espacio forrado en terciopelo, seco, imperturbable. En su interior una envoltura gruesa atada con hilo, y una fotografía antigua. La imagen mostraba a Aldous Greer en su juventud, de pie junto a Julian Boss. El brazo de Julian descansaba sobre su hombro, en un raro momento de cercanía sin vigilancia. En el reverso, en tinta desvaída, "To my dearest Julian, may your weary one day outshine mine". Poirot lo examinó por largo rato. Luego abrió el sobre. Dentro había cartas. Algunas de Aldous para Julian, otras, nunca enviadas. Hablaban de celos artísticos, traición, orgullo, y un perdón que nunca se dijo. Con tono revelador, revelaban un secreto. Aldous era el padre biológico de Julian, una verdad que nunca se hizo pública. Debemos hablar con él, dije, en voz baja. Julian estaba en el invernadero, las mangas arremangadas, las manos temblorosas, intentando recortar una orquídea moribunda. Cuando Poirot le mostró la fotografía, sus hombros se desplomaron, toda pretensión desapareció, susurrando. Nunca le dijo a nadie, murmuró Julia. Dijo que lo arruinaría todo, mi carrera, su nombre. Así que mantuve la mentira. Dejé que el mundo pensara que solo era un estudiante, pero lo odiaba por eso. ¿Lo confrontaste recientemente?, preguntó Poirot. Lo hice, dijo Julian. Prometió que enmendaría la voluntad. Me reconocería. Pero no lo hizo. Simplemente siguió escribiendo escenas sobre la redención, como si la ficción pudiera arreglar lo que rompió.
Poirot guardó silencio por un momento. Luego hizo la pregunta que colgaba en el aire. ¿Lo mataste, monsieur? Julian levantó la vista, y por un instante, no pude leerlo. No dijo, pero quise hacerlo. Quise que sintiera lo que yo sentí, sin cita, reescrito, reemplazado. Poirot asintió una sola vez, ni aprobación ni condena. Desear no es lo mismo que hacer, dijo, pero en esta casa los deseos son peligrosos. Cuando regresamos a la mansión, Poirot caminaba más despacio que de costumbre, las manos cruzadas a su espalda, reflexivo, firme. Los jugadores están hablando ahora, Hastings, murmuró. Sus líneas están revelando verdades que el guión nunca debió contener. Una campana sonó suavemente por la casa. Era la señal para el té, pero nadie se movió, porque para entonces, todos lo entendíamos. Esto ya no era una reunión, era un desentrañamiento, sereno e inquietante. La lluvia no cedió esa tarde, solo se volvió más fría, más pesada, más insistente. Las ventanas de Ravenside se borraban con riachuelos, y la casa en sí parecía haber sido arrojada a la deriva en un mar de su propia creación. Las paredes gimieron con la vejez y la madera empapada, y el silencio en el interior ya no estaba quieto, pulsaba. Poirot encontró a Emilia Hart en la sala de música, sentada frente al piano de cola, con los dedos descansando suavemente sobre las teclas de marfil, sin presionar una sola nota. La tapa permanecía abierta, pero la habitación no tenía música, solo tensión. Ya no tocas, dijo Poirot suavemente entrando. Con pesar Emilia no levantó la vista. El piano recuerda más que yo. A veces creo que guarda el dolor que he tratado de olvidar. ¿Dolor?, preguntó Poirot. Ella asintió lentamente. Lo amaba, ya sabes, mucho antes de Clara, mucho antes de que su fama se volviera una carga. Compusimos juntos sinceramente. Yo escribía las melodías entre sus escenas. Nunca me acreditó, pero lo llamaba nuestro secreto. En tono firme, reflexivo, la voz de Poirot se mantuvo en calma. Los secretos no nutren, se pudren. Emilia exhaló un aliento estremecedor. Me pidió que regresara este año. Dijo que estaba terminando algo, una pieza final. Quería mi ayuda. Dijo que era lo último que escribiría. ¿Y lo ayudaste?, preguntó Poirot, susurrando. Lo intenté, pero ya no era música, era culpa en el papel. Sus páginas estaban llenas de cosas no dichas, arrepentimientos, rabia. Era como si estuviera escribiendo una confesión en código. Poirot se acercó al piano. ¿Qué ocurrió, mademoiselle? La noche anterior a su anuncio. ¿Habló contigo? Con vulnerabilidad. Ella se volvió hacia él, lentamente. Me pidió que me quedara tarde. Me dio una página, un borrador de una escena que dijo que nunca podría escenificar. Terminaba con un hombre solo en una silla, con dolor en el pecho, su vaso intacto, y una línea final hablada a nadie. ¿Alguna vez me vi realmente? Poirot permaneció inmóvil. ¿Aún tienes esa página? La quemé, susurró Emilia. No quería que nadie lo viera de esa manera. No era arte, era un grito. Pasó una larga pausa entre ellos. Tembloroso. ¿Crees que alguien lo mató?, preguntó finalmente, con voz apenas audible. Poirot no respondió de inmediato. Tocó la tapa del piano con una mano, bajándola suavemente. Creo, dijo, que el asesinato a menudo se escribe mucho antes de que se cometa, en las elecciones, en los silencios, en el dolor ignorado. Esa noche, mientras los demás se reunían en el salón en una farsa de cortesía, Poirot me llevó a la habitación de Aldous. Había permanecido cerrada desde su última aparición. El mayordomo, a regañadientes, nos entregó la llave. La habitación olía débilmente a colonia, tinta y algo más. La intimidad dejada demasiado tiempo. En el escritorio había borradores, tinteros, una carta a medias sin destinatario. También hallamos algo más, una lista escrita a mano,
arrugada debajo del blotter. Llevaba los nombres de todos en la casa, cada uno subrayado, seguido de una sola palabra. Clara, Bjorn, Julian, Vlad, Emilia, traición, Rupert, deuda, Sibyl, miedo. Poirot la estudió en silencio. No hay nombre junto al suyo, comenté, porque no se perdonó a sí mismo, respondió Poirot, con solemnidad. Esta lista no fue un cálculo, fue un entierro. Afuera, una ráfaga de viento aulló contra el vidrio. En algún lugar debajo, una puerta se estrelló, con tensión creciente. La casa estaba inquieta ahora. Los jugadores se estaban desmoronando, y el escenario estaba casi listo. El viento arañaba las ventanas esa noche como una cosa viva. Dentro de Ravenside, las luces parpadeaban, y las chimeneas ardían bajo, arrojando sombras largas y cambiantes que parecían acelerarse por los pasillos como fantasmas inquietos. La casa ya no susurraba. Poirot reunió a los invitados después de la cena, invitándolos, no al salón, sino a la biblioteca. Allí, el aire estaba lleno del aroma de libros envejecidos, y sueños extinguidos. Nadie declinó, pero nadie habló. Sabían que el tono había cambiado. Los juegos habían terminado. La habitación fue organizada como una sala de tribunal. Poirot estaba de pie junto al hogar, su reflejo parpadeando en el cristal oscuro de la ventana detrás de él. Todos tomamos asiento. Sibyl, con los brazos cruzados sobre el pecho, Rupert cerca del decantador de brandy, sirviendo más de lo que bebía. Emilia, pálida, retraída, contenida como si luchara contra una música que podía ahogarla. Clara, sentada aparte con un cuaderno cerrado con fuerza en el regazo, y Julian, apoyado contra la pared, visiblemente descomponiéndose. Poirot comenzó, suavemente como siempre. Cada uno de ustedes conocía a Aldous Greer a su manera. Artista, mentor, benefactor, o carga. Pero lo que él les ofreció, a sabiendas o no, vino con un precio. Y ahora que se ha ido, cada uno cree que ese precio fue demasiado alto. Rupert se burló suavemente, pero no dijo nada. Poirot se dirigió primero a Sibyl. Fuiste su musa, ¿no? La estrella que hizo que sus palabras volaran. Pero últimamente, el foco se ha desviado. La mandíbula de Sibyl se apretó. Me reemplazó con alguien más joven, alguien más suave. Eso no es asesinato, eso es espectáculo. Poirot asintió, sin mostrar ofensa y sin embargo, no lo amenazaste con alejarte de la película si no reescribía el final. Ella miró hacia otro lado. Dijo que ya no importaba, lo cual dolió, dijo Poirot, porque una vez, dijo que tú eras inolvidable. El labio de Sibyl tembló, pero se contuvo. Se volvió hacia Rupert a continuación. Usted manejó su patrimonio, sus regalías, sus deudas, pero usted también estuvo una vez en el escenario, ¿no? Rupert soltó una risa amarga, brevemente. Luego supe que la pluma era más poderosa, hasta que su pluma empezó a costar más de lo que producía. La mirada de Poirot se agudizó. Entonces, cuando reescribió la voluntad, eliminó su nombre, lo reemplazó con una fundación, una de la que nunca se beneficiaría. No lo maté, espetó Rupert. Quería hacerlo, pero no lo hice. Ah, respondió Poirot suavemente. Desear se está convirtiendo en un estribillo familiar. En tensión silenciosa, Emilia se sentó perfectamente quieta, con las manos apretadas con fuerza. Poirot se acercó a ella con cuidado. Cantó su silencio, Mademoiselle. Incluso cuando él le entregó su dolor, ella alzó la mirada, los ojos brillantes. Él fue el primer hombre que me hizo sentir que la música era un lenguaje, pero luego la retiró. Dijo que era una melodía que no podía terminar. ¿Y usted lo terminó?, preguntó Poirot. Su voz tembló. No, pero parte de mí dejó de preocuparse si alguien más lo hacía. Siguió un largo silencio. ¿Y usted, Clara?, dijo Poirot, girando por fin. Usted, la sobrina olvidada, la niña dejada en las sombras. ¿Qué le debía a Aldous?
Clara no se estremeció. Me debía la verdad, pero era demasiado cobarde para darla. Poirot se acercó un paso más. Dijo una vez que él fue el hombre que la hizo odiar los aplausos. Y sin embargo, aquí está, viendo la actuación desde la primera fila. Vine para el cierre, respondió ella, con firmeza. No, corrigió Poirot, vino por justicia. Y entonces miró a Julian, quien no se había movido desde que entró. Y usted, monsieur, tenía más que ganar, y más que perder, el secreto de su sangre, el eco de su ambición, la herencia de la vergüenza. Los ojos de Julian ardieron, me prometió todo, y me dio un escenario, sin audiencia. ¿Escribió una obra, no?, preguntó Poirot, la que él se negó a firmar, la que editó, línea por línea, hasta que ya no era suya. Le pregunté por qué no podía decirlo, susurró Julian. ¿Por qué no podía admitir que era su hijo? ¿Y qué dijo? Julian tragó saliva. Dijo, porque solo escribo tragedias. Poirot asintió solemnemente. Luego, con la voz más tranquila, dijo, uno de ustedes estuvo allí la noche en que murió. Se quedó mientras él bebía el ajenjo que siempre vertía, pero esta vez, alguien lo había preparado para él. La almendra amarga, el acto final. No teatral, intencional. Con sobresalto general, los jadeos rompieron la quietud. Rupert juró. La mano de Emilia voló a su boca. Sibyl dio un paso adelante. Dijiste que fue veneno. ¿No era su enfermedad? Poirot se volvió hacia la ventana, donde el reflejo de la habitación parecía una obra de teatro fantasmal. No fue su corazón lo que le falló, fue la confianza. Y esa confianza fue traicionada. Silencio tenso, su voz bajó. Les diré quién lo hizo, pero no esta noche. Exclamaciones, tensión, estallaron en protestas, pero Poirot los silenció con una sola mirada. La verdad es un espejo, mes a mis, pero debe mostrarse desde el ángulo correcto. Percy se volvió para marcharse, pero no antes de añadir, mañana, revelaré al que escribió el final de esta obra, con veneno en lugar de tinta. Y con eso, salió. La habitación quedó en silencio, pero en ese silencio, cada mentira comenzó a hacer eco. Al día siguiente, atmósfera densa, la mañana llegó sin ceremonia, gris, sin viento, inquietantemente tranquila. Aunque la tormenta había pasado, el aire dentro de Ravensey no se había despejado. En todo caso, se había hecho más denso, como si la casa misma contuviera la respiración. No hubo desayuno, no hubo ruido de cubiertos, no hubo zumbido suave de rutina doméstica. Los invitados deambulaban por los pasillos en silencio, evitando los ojos del otro, deslizándose como extraños, obligados a vivir dentro de la misma memoria indescriptible. Incluso el personal se movía de manera diferente, más rápido, más nervioso, mirando por sobre sus hombros, como si la casa hubiese comenzado a escuchar. Ahora con tono ceremonial, a las 10 en punto, Poirot convocó a todos a la sala de música. Se había despojado de comodidad, sin té, sin arreglos de asientos, sin distracciones. Solo una silla esperaba bajo la lámpara de araña, como un accesorio en un escenario listo para su escena final. El piano de cola se mantenía cerrado, en silencio. Un testigo que aguardaba su turno para testificar. Uno por uno, los invitados fueron entrando. Sibyl se apoyó contra la pared con los brazos cruzados. Rupert se sirvió una bebida que nunca tocó. Emilia entró rígida, pálida, con expresión ilegible. Julian rondaba por la ventana, fumando en cadena, caminando en arcos lentos y desesperados. Clara llegó de última, su cuaderno aferrado contra su pecho, como un escudo. Poirot se colocó junto al hogar, su expresión ilegible, sus ojos grises, más fríos de lo que había visto en días. Calmado, con fuerza dramática. Cuando por fin habló, las palabras cayeron en la habitación con el peso de un acto final. Hoy, levantamos la cortina una última vez. Lo que se le hizo a Aldous Greer no fue un crimen nacido del odio o de la ira solamente. Nació de algo más silencioso, y mucho más peligroso, la necesidad de ser visto.
Silencio absoluto. Su mirada se dirigió a Julian primero. Usted creía que él le debía reconocimiento, legado, un nombre, creía que él robó sus palabras, su futuro, y tal vez lo hizo, pero no lo envenenó, lo confrontó, le entregó su verdad, y al hacerlo, le dio algo más letal que un espejo. Julian levantó la vista, sorprendido. No discutió, simplemente, vertió otra bebida. Poirot asintió, y esa bebida fue su elección, pero ya había sido atado. Ligero murmullo, contención. Las palabras colgaron en el aire. Alguien jadeó suavemente. Rupert maldijo por lo bajo. Poirot dirigió su atención hacia él. Tenía deudas. Usted manejaba sus finanzas. Lo apoyó hasta que él reescribió la voluntad, y lo borró. Y sin embargo, no lo mató. Estaba enojado, pero no preciso. Rupert no dijo nada. Su silencio era su propio tipo de confesión. Entonces, los ojos de Poirot se movieron hacia Emilia. Usted lo amaba, lo protegió. Quemó una página para mantener su dolor en privado. Observó cómo se desvanecía en sí mismo, pero tampoco lo envenenó. Emilia cerró los ojos, los labios temblando. No, susurró, pero no me importaba quién lo hizo. Poirot le dio una leve reverencia en señal de reconocimiento. Luego, se volvió lentamente hacia Clara, se quedó completamente quieta, con los ojos encerrados en Poirot, el rostro drenado de color. La voz de Poirot se suavizó, pero sus palabras cortaron más profundamente. Escribiste en tu cuaderno la noche en que murió. No es un poema, no es un guión, es una confesión. Sus nudillos se blanquearon alrededor del lomo del cuaderno. Encontré la página, arrugada, doblada, escondida, debajo del banco del piano. Habías planeado dársela, pero, en cambio, lo viste beber el ajenjo que habías preparado. El silencio en la habitación se apretó. Un aire denso e inmóvil. Conocías su rutina, continuó Poirot. Sabías que el amargo aroma a almendras del veneno se enmascararía con el licor que él favorecía. Lo vertiste, esperaste, y cuando no reaccionó, cuando lo bebió sin estremecerse, lo viste morir. Clara no habló, no parpadeó. Su voz cuando llegó, era frágil y tranquila. No quise hacerlo esa noche, quería asustarlo, hacerle sentir algo, pero no lo hizo. Simplemente lo bebió como si fuera su línea, como si yo le estuviera alimentando el guión. Una lágrima escapó de su mejilla, pero no la limpió. Me dijo una vez que los finales deberían ser callados. Yo le di uno. Poirot asintió lentamente. Y ahora vivirás con un silencio aún más fuerte que el suyo. Se volvió hacia el resto de la habitación. Nadie se movió. Nadie gritó, ni siquiera Sibyl, que normalmente tenía algo amargo que decir. La acusación no se encontró con ira, solo con resignación. Algo en todos ellos lo había sabido, tal vez no conscientemente, pero, como las sombras conocen la forma de la luz. Poirot me miró. Ven, Hastings, hemos terminado aquí. Cuando entramos en el corredor, giré para una última mirada. Clara había tomado la silla solitaria, bajo la lámpara de araña. No lloró, no suplicó, simplemente se sentó, su cuaderno en el regazo, su mirada estable, dejando que la cortina cayera. Al día siguiente, amaneció. El día se encendió, envuelto en una especie de quietud sofocante, que incluso las paredes de Ravensey parecían respetar. Nadie se atrevía a hablar de lo sucedido en la sala de música, sin acusaciones, sin disculpas, solo silencio, como si la verdad, una vez hablada, hubiese robado a todos del idioma. El hogar se dispersó como cenizas en el viento. Clara permaneció en su habitación, bajo un reloj tranquilo. El resto deambulaba por los pasillos como fantasmas, esperando que algo los liberara. Encontré a Poirot en el conservatorio, de pie ante un rosal marchito, su silueta enmarcada por la luz gris. No estaba admirando las flores, estaba mirando el techo de vidrio, donde la lluvia había comenzado nuevamente.
fina y fría, como agujas del cielo. No se giró cuando entré. Ella no lo envenenó por odio. Hastings, dijo en voz baja, lo hizo desde el dolor, desde un silencio demasiado duradero. Asentí, sin saber cómo responder. ¿Crees que los demás la sospechaban? Sospechaban de todos, respondió Poirot. Esa es la tragedia de la culpa, se extiende como tinta en el agua. Y aquí, en esta casa, el alma de nadie quedó limpia. Esa noche llegó un coche, no la policía, sin sirenas, solo un tranquilo sedán del gobierno, de la oficina del forense. Poirot había escrito su informe. Clara no protestó, vino voluntariamente con calma. Una sola maleta en la mano. Cuando pasó por la sala de música al salir se detuvo, apoyando sus dedos contra el marco de la puerta, solo para respirar. Luego entró en la lluvia, y se fue. Sibyl se marchó a la mañana siguiente. No se despidió, pero la vi parada en el borde del jardín antes de partir, un cigarrillo en una mano, los ojos enrojecidos. Sus maletas eran más pequeñas de lo que esperaba. Rupert permaneció un tiempo, caminando por los pasillos en silencio, con vasos de whisky que nunca parecían calentar sus manos. Una tarde, se acercó a Poirot y le entregó un sobre sellado. La voluntad revisada, dijo, sin valor. Pero tal vez encuentres algo que yo no puedo. Julian desapareció una noche, sin fanfarria. Dejó su máquina de escribir con una sola página insertada. La línea decía, murió como todos los dramaturgos deberían, siempre con alguien más escribiendo su final. Emilia se quedó más tiempo. Deambulaba la casa al anochecer, sin tocar el piano de nuevo. Una noche Poirot la encontró en la biblioteca, sosteniendo una partitura en manos temblorosas. Era una de las suyas, una composición que Aldous había reclamado una vez como propia. ¿La quemo?, preguntó ella. ¿O la toco? Poirot respondió, suavemente, lo que te permita respirar. Y entonces por fin, la casa quedó en silencio, sin voces, sin actuaciones, solo viento entre los árboles, y el gemido de la madera vieja. Poirot y yo nos paramos en lo alto de la gran escalera, en nuestra última mañana, viendo cómo la luz entraba a través de los vitrales, en colores fracturados. ¿Crees que ella lo lamenta?, pregunté. Poirot miró hacia los jardines, donde los pavos reales se extendían por la hierba húmeda, y el mundo parecía esperar la primavera. Ella no lamenta el acto, sino el silencio que lo llevó, dijo. No mató a un hombre. Terminó un monólogo. Me volví hacia él. ¿Y se sirvió la justicia? Poirot se tomó su tiempo. No, respondió finalmente. Pero, quizás la verdad sí. Y en esta casa, ese puede ser el mejor final. La última mañana en Ravensey llegó envuelta en una niebla tranquila, tipo que se asienta sobre el jardín, y difumina los bordes de la realidad. La finca quedó en silencio, sus ventanas atenuadas, sus corredores ya no resonaban con pasos ni voces fracturadas, ya no se sentía como un teatro esperando una actuación, se sentía como un mausoleo de historia. Cada habitación contenía un fantasma, y cada uno de los silencios, una línea que nadie se atrevió a decir. Poirot y yo habíamos empacado temprano, nuestro carruaje debía llegar antes del mediodía. Pero ninguno de los dos se apresuró. Había un peso en la partida, la necesidad de absorber las últimas texturas del lugar. Poirot se movía lentamente por la casa, deteniéndose en umbrales familiares. La sala de música, donde el silencio finalmente había hablado. El estudio, donde Aldous Greer, una vez dictó su mundo con un vaso de ajenjo en la mano. El salón, donde la luz del fuego proyectó la verdad sobre rostros desgastados. Cada espacio se sentía ahora vaciado de carácter, como si el guión hubiese terminado, y los actores hubiesen salido del escenario. En el pasillo frente a la guardería, encontramos a Emilia Hart con una maleta en la mano, observando una pintura al óleo desvaída.
Un retrato de juventud con ojos llenos de visión. No era un buen hombre, dijo suavemente, pero a veces, era brillante. Poirot asintió, no en acuerdo, sino en comprensión. Era un hombre de palabras, dijo, pero fueron las palabras que nunca escribió, las que lo destruyeron. Ella se fue sin decir adiós, nos demoramos solo un poco más. Mientras esperábamos junto a la puerta al conductor, Poirot se quedó solo en el gran vestíbulo, contemplando la lámpara de araña, donde las sombras aún se reunían en el cristal. Es extraño, mon ami, dijo al fin, cuán fácilmente un hogar se convierte en un escenario, y cuán rara vez se aplauden sus verdades. Pasé a su lado, en silencio. ¿Crees que Clara hablará alguna vez de lo que hizo? Poirot guardó silencio un momento. Quizás, o tal vez, ya lo ha hecho a través de la acción en lugar de la confesión. La ley puede juzgarla, pero la historia que vivió, fue escrita mucho antes de la noche en que él murió. Ella simplemente giró la página. Salimos al aire húmedo de la mañana. El cielo seguía siendo un gris opaco. La finca detrás de nosotros, se cernía como un recuerdo que ya comenzaba a desvanecerse. Mientras descendíamos por el sendero sinuoso, los árboles se alzaban hacia las nubes, y la casa desapareció detrás de un velo de niebla. Miré hacia atrás solo una vez. Una sola luz ardía en la ventana más alta, tal vez olvidada, o tal vez dejada intencionalmente, como la última linterna al final de una obra. En la tranquilidad que siguió, Poirot habló por última vez. Ravensey nunca fue maldecida por el asesinato. Hastings fue maldecida por la memoria, por los roles que nos vimos obligados a interpretar, incluso cuando el telón ya había caído. Y con eso lo dejamos atrás, no como detectives que abandonan un caso, sino como hombres que se alejan de una historia que terminó, no con justicia, ni con paz, sino con la verdad, entre las ruinas de la actuación. Una casa sin aplausos, un guión sin bis, y un silencio por fin, que se sintió completo.